creo que ven, si no va a quedar en la grabación. Es un trabajo de la Tecnicatura en Desarrollo de Software de uno de mis queridísimos exalumnos. Ay, mira, me acuerdo bien de este trabajo que estábamos en pandemia. Bueno, bueno, la idea es esta, o sea, que tenga una carátula, un índice bien hecho. Fíjense que el índice está hecho con la tabla de contenido, o sea, toda la presentación, eso hay que darle importancia, ¿no es cierto? Y bueno, y más o menos le muestro acá cómo sería, tiene su planteamiento del problema, objetivos generales, específicos. Todo estas son las diferentes eh, eso, fases, digamos, que fuimos viendo, que ahora las repasamos muy rápidamente, cómo encararlas por las dudas que todavía estemos, veremos o o algo no nos haya quedado bien en claro. Bueno, así se ve el project. El que no pueda conseguir el project no hay ningún problema. Trabaje con el GAN. A lo que les estaba por lo que les estaba por decir es que fíjense que acá tengo uno que bueno, después le voy a poner otro de este, está muy completo también de esta muchacha y les pongo tanto la parte empírica, digamos, escrita, donde cuentan toda la cosa, como también les voy a compartir en ese mismo, acá en esta misma clase 18, fíjense la extensión que tienen. MVP es Microsoft Project. El que tenga Microsoft Project va a poder abrir esto y mirar cómo hicieron estas personas. Y si no, el que no tenga, tengo acá, este es un, yo le digo un nivel más bajo de, pero para lo que era este alumno, lo que logré con él fue, bueno, porque él verdaderamente no era, tenía otras capacidades, ¿viste? Entonces, y lo que me presentó fue, no, este no es, che. Em, bueno, no tengo, ya habré desinstalado el GAN. Bueno, salí. Bueno, no me deja. Ahí está. Cuando instale el GAN, les voy a poder mostrar. El GAN es la versión libre, les había dicho, de como el Microsoft Project para planificar tareas. Les había dicho también que si ustedes nunca les compartí, nunca pudieron ver nada de lo que yo estaba viendo. Ahí vamos. Les voy a compartir los documentos empíricos, como que les decía estos, tal, y también los trabajos en las aplicaciones. Lo que le quería mostrar era que para que diferencien la extensión con la que se les va a presentar, como les había contado yo, que pueden hacerlo en GAN, en Microsoft Project o en cualquier otro software mientras que cumpla los requisitos, digamos, mínimos que yo les pido. Entonces por lo menos tienen esa idea. A ver si no tengo más. No, no tengo el que yo les estaba por mostrar, que era de un alumno que, como le decía, él no hizo lo que pudo y la verdad que me sorprendió y lo hizo en GAN. Bueno, ¿qué les quería mostrar hoy? Entonces, con esta clase les pongo eso, entonces ya van armando y dándole una idea concisa a su proyecto. Porque no es tampoco que queda gran cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Em, ¿Qué les traje hoy? Un repaso de cómo es la idea, de cómo tenemos que sentarnos por ahí en los que recién arrancan o los que se están acomodando todavía con sus proyectos. Lo que primero tenemos que hacer, recuerden, que es definir qué vamos a realizar, cuál va a ser nuestro objetivo, el planteamiento del problema, qué es la solución a qué queremos alcanzar, obviamente con qué objetivo, para qué va a ser útil. Todo eso incluye la primera fase, ¿no es cierto? Eh, concretamente plantearnos, al plantearnos el problema, recuerden de que
Y al marcarnos los objetivos, recuerden de que ahí para mí es bastante fundamental esa etapa porque siempre les dije, de última hagan algo que ustedes crean que es chico, nada es chico, en fin, porque cuando uno se pone a trabajar siempre llega su tiempo, pero que sea, o sea, delimítense bien porque como siempre les digo, es preferible hacer después luego otros proyectos que hacer algo de gran magnitud y que sea se nos vaya a las manos o sea muy ambicioso o inalcanzable. Bueno, eh, bueno, ahí justamente decía eso. Y también ahí lo que se recomienda es recabar toda la información que nosotros más o menos vamos a necesitar y armar, digamos, la idea de nuestro proyecto. ¿Cómo? Eh, Definiendo las responsabilidades, las delegaciones, cuál va a ser la función de cada uno. Podemos armarnos nuestra propia estructura, nuestro propio organigrama de nuestro propio proyecto en base a la definición de las funciones que van y responsabilidades que va a tener cada miembro del equipo, ¿no es cierto? Después, qué relación van a tener entre nosotros y también con el resto de la organización, o sea, recuerden que yo siempre les digo que nosotros vamos a trabajar seguramente para una empresa o para personas que ya tienen una organización y si nosotros nos insertamos en esa organización, por ejemplo, nos contratan o algo así como analista de datos, también, por eso les decía que cuando nos contraten a nosotros, que tenemos que tener en cuenta, pensar en todo, en la organización globalmente e interiorizarnos. Como les digo, es feo cuando nos encontramos con situaciones de personas, o sea, vos te vas a un lugar, a ver, les dejo compartir, te vas a una institución, a un lugar, y te dicen, no, no sé, vos le preguntás, ponele el área de tal cosa, no, o te dicen que no saben, o te dicen que no es ahí para decirte algo, o si no por ahí se dan vuelta y le preguntan, el área de tal cosa, tenemos esos. La idea es que ustedes cuando se inserten en una organización, si van a trabajar para o con una organización, tengan un conocimiento de ese lugar, no hablamos del lugar físico, sino del todos los que no es necesario que aprendamos los nombres de las personas que trabajan ahí, sino las áreas. O sea, tenemos un área contable, tenemos un área de personal, tenemos para saber a quién dirigirnos, cuáles son las cosas que tenemos disponibles. Y aparte porque, como les dije, el analista de datos es una ciencia que es multidisciplinar, digamos, interactúa o puede interactuar con todas las disciplinas. Siempre hay algo que el analista de datos puede hacer y que beneficia a cualquiera de las áreas. O sea, no es necesario pensar siempre en el marketing, no es necesario siempre pensar en las ventas, no es necesario pensar no sé, en la postura política. O sea, eh, toda organización, yo creo que, como les digo, hasta un área contable pueden necesitar y podemos trabajar dentro de ella haciendo nuestro análisis de datos. O sea, sépanlo, ¿viste? Con la medicina, con todas las áreas, con toda la ciencia pueden trabajar. Y obviamente con los que más amigos van a ser siempre, van a ser con todos los del sistema por una cuestión, sobre todo los de software, por una cuestión de que vamos a necesitar que por ahí nos hagan cosas, nos guíen o hacer cosas en conjunto que nos benefician a nosotros por ahí. Nosotros para cierto proyecto nosotros necesitamos una aplicación que en base a la aplicación que podemos desarrollar con los de sistema, con los desarrolladores, los programadores, se van de ahí, o sea, de dónde vas a sacar tus datos primarios, del software que va a hacer que es una gestión de usuario, y de ahí se guardará en una base de datos y de ahí nosotros vamos a procesarlo. ¿Entienden? O sea, nuestros mejores amigos siempre van a ser los del área de sistemas por diversos motivos. Pero porque aparte nosotros tenemos que nutrirnos y aprender mucho, digamos, de eso, porque no es, como les dije,
No necesitamos ser súper expertos en desarrollo de software, tenemos que tener los conocimientos mínimos, pero sí, como siempre dije, saber qué timbre tocar. Entonces, lo mismo es volviendo a nuestra presentación. eh, Recuerden que vamos a estar ya sea inserto o trabajando para una organización, y lo fundamental es nosotros definir, tener un conocimiento pleno de cómo es la organización, qué áreas hay, con qué áreas puedo interactuar, con qué áreas voy a, en este proyecto voy a nutrirme, utilizar, y también a qué área, por ejemplo, en este proyecto yo voy a beneficiar. Todo eso te hay que tener en cuenta al momento de pensar en nuestro proyecto, definirlo, delimitarlo. Y la otra presentación es, este es algo nuevo, que si bien yo no les pido, esperen que les comparto porque yo no me miro, este, este, bien, ahí voy de vuelta con el bicho este, ahí está. Si bien yo no les exijo, porque nosotros no tenemos en una carrera una materia contable o una materia que den el VAR, el TIR, o sea que den, que nos pueda, o matemática financiera, o algo de esa parte donde uno puede aprender a manejar recursos y economía. No tenemos una materia como economía, justamente. Entonces, al no tener eso, creería yo que encima, además, ninguna de las otras materias más, por decirlo, humanísticas, dan en alguna parte eso, creo yo. Entonces, al tener eso como un bache, vamos a tener que sí o sí trabajar cuando querramos calcular costos o algo, trabajar con o valernos, digamos, de algún tipo de contador o administrador de empresas o algo para que nos guíe o para que nos asesore si estamos bien. Ustedes están viendo, ¿no es cierto? Lo que yo veo que dice recursos y costos. Sí, profe. Bien. Bueno, pero entonces, para de alguna manera, si bien como les vuelvo a decir, esto yo no les pido que ustedes plasmen en su, o sea, que los definan el que puede y el que sabe, por ahí alguno de ustedes tiene conocimiento contable o algo, o un amigo, y lo quiere compartir y adornar su proyecto, bárbaro, porque entonces yo voy a decir que bueno, o sea, qué bueno que este alumno o sea, volcó todo lo que sabe y se está llevando esto, digo. Pero no es una exigencia. El que no hace, el que no lo pone, no a este ítem, digamos, esta fase del proyecto, no pasa nada. Pero sí es bueno, digamos, como para darles una idea de a qué quiero llegar o qué es lo que cómo se manifiestan, digamos, los recursos y los costos, eh, en palabras menos técnicas, digamos, les presento lo siguiente. Bueno, la idea de programar recursos y costos consiste en eso, en asignar recursos a las tareas. Bueno, para eso hay que, todos los recursos tienen asociado un costo. También hay que definir cuáles van a ser entre todos esos costos los costos que son fijos. Tienen todo una teoría de cuáles son fijos, cuáles son variables. Bueno, también otra cosa que hay que tener en cuenta, porque eso sí le va a interesar al que le presentemos nuestro proyecto, el costo total del proyecto. Eh, bueno, el nivel de recursos, eso no es interesante, o sea, no importa. ¿Y para qué nos sirve hacer todo este análisis previo cuando nos ponemos a calcular y a sacar costos y a estimar costos y relacionar los recursos que vamos a necesitar y en base a eso sacar nuestros costos? Porque en una de esas ahí nos damos cuenta de que nuestro proyecto es muy ambicioso. O por ahí nos damos cuenta que nos pasa al revés y decimos, ah, no, pero mira, o sea, tengo un margen más para gastar, o sea, puedo ir un poco más allá en cuanto a la inversión, ¿no es cierto? Eh, o en cuanto a los costes, por ejemplo, si ustedes, como les digo, ustedes están trabajando para una empresa y ustedes son todos recursos humanos, eh, en su proyecto pueden llegar
a ir un poco más atrás, un poco más allá con sus honorarios o algo así, al hacer todo el análisis digamos, la previa asignación de recursos, de costos, de todo eso. Entonces, lo que nos arroja es eso, un estado actual, digamos, que puede ser que lo tengamos que ajustar o mejorar o nos permite irnos un poco más allá de lo que pensábamos en cuanto a nuestro beneficio, ¿no es cierto? Para eso nos sirven hacerlo en esta parte de proyecto, digamos. Y bueno, y entonces, ¿qué son estos recursos? O sea, ¿qué vamos a llamar recursos? Porque desde hoy estoy nombro, y bueno, pero si no tienen bien definido, les comento que sería todo aquel factor productivo que va a ser necesario para realizar nuestra actividad. Pero tiene la característica de que no se incorpora al producto resultante y no se consume con su uso. Entonces, si ustedes llegan a querer hacer un bosquejo, una idea o plasmarme recursos, eh, no y cuando incluso asignen recursos a las tareas, eh, tengan en cuenta estas características. O sea que fíjense si cumple con esto, encuadrándolo dentro de su proyecto, que no se consume con su uso y no tiene que ser, o sea, no tiene que ser algo que está incorporado en el producto resultante de la actividad, ¿no es cierto? En el producto final. Y además también tiene la característica de que cuando termina este proyecto, esta actividad, queda, proyecto no, perdón, la actividad, porque recuerden que los recursos son asignados a tareas, a actividades, queda disponible para ser asignado a otra actividad o incluso a otro proyecto. ¿Cuáles serían, por ejemplo, recursos? La mano de obra, el equipamiento, las herramientas. ¿Y cuáles no serían? Materiales, combustibles, servicios. Entonces, les vuelvo a decir, si en algún momento ustedes o quieren hacerlo para el proyecto de esta materia o para alguna otra situación, tengan en cuenta esto, para ver si lo que consideran ustedes recurso es o no un recurso. Bueno, entonces ahí les doy un ejemplito muy sencillo, acá y en la siguiente, y ya los abandono. Em, ¿Cuál es la idea de que para hacer de forma práctica esta teoría? Fíjense, este sería una programación de recursos y costos, o asignación de recursos, como le quieran decir, de un parque comunal. Ahí comenta cuáles son las actividades y en este caso los recursos. Tenemos recursos humanos y de equipos y herramientas. Dentro de los recursos humanos, recuerden que yo les había dicho, ustedes pueden tener un analista, un programador, un analista de datos, dos analistas de datos. Bueno, acá hay ciertas tareas que no tienen asignadas recursos. Pero, por ejemplo, en la tarea ya conseguir plantas, en cuanto a recurso humano, va a tener una cantidad. Oh, Jesús María. Vamos a tener una cantidad. O sea, un jardinero sería. Después, para hacer drenaje, por ejemplo, del parque este comunal, los drenajes del parque va a haber un maestro mayor de obra y tres obreros. Y así, va asignándole de estos tres, o sea, vamos a tener maestro mayor de obra, obrero y jardinero en cuanto a recursos humanos. Y ahí, para esta tarea, cuántos vamos a asignar. Como les vuelvo a decir, fíjense lo que habíamos dicho recién, que un recurso no es algo que se consume con su uso, ni se incorpora al producto resultante, y que al término de la actividad queda disponible. Y fíjense, si estos son seres humanos, termina la tarea de conseguir las plantas, ya queda disponible el jardinero, y ahí puede hacer otras cosas como, no sé, hacer estos hoyos, o no sé qué está por no, acá está por plantar. O sea, se aplica, ¿no es cierto?, al concepto, a la teoría por lo menos. Y en cuanto a esto es un ejemplo, ¿no es cierto? En cuanto a los equipamientos y herramientas, eh, también acá comenta, o sea, en el cuadrito este define que para hacer drenaje vamos a tener un equipo, vamos a tener herramientas de construcción y bueno, y define la cantidad, ¿no es cierto?
O sea, esa es la idea de o sea, es muy pequeño, chico, pero no deja de ser eh, ilustrativo, digamos, para entender a lo que yo quería llegar con esta teoría. Eh, Como les digo, pueden, si quieren arriesgarse a algo así, y si no, no hay ningún problema. Si no me presentan recursos y costos, no pasa nada. Bueno, en cuanto a los costos, esto sería la asignación de recursos a tareas, ¿no es cierto? A actividades. Bueno, vamos en cuanto a los costos. Esto es muy chiquito, pero ustedes fíjense, un ejemplo de costo podría ser el siguiente. Tenemos una actividad que dura 60 días y vamos a tener como recursos, en este caso, vamos a tener un capataz. Esto le puso ahí no sé, como una nomenclatura, una sigla, para poder nombrarlo, digamos, al recurso. Y que dice que va a cobrar 300 por día. Tres obreros, qué barato era el nombre. Bueno, tres obreros, que para después nombrarlo, mencionarlo, vamos a usar así este recurso. Van a cobrar 200 por día. Después vamos a tener dos equipos a 500 por día y que en cuanto a materiales son 30.000 pesos. Ah, la verdad que es una obra bastante vieja porque es muy barato todo esto. Bueno, entonces, ay Jesús. Fíjense cómo se armó el cuadrito este que es bastante didáctico. Tenemos la actividad, bueno, cuáles son los números de recursos asignados y ahí llama directamente a la nomenclatura. No importa eso si no ustedes no hacen esto de la nomenclatura, no hay ningún problema. O sea, no es algo, es una cuestión de organización nomás. Bueno, entonces esta actividad va a contar, como dice, un capataz, tres obreros y dos equipos. Bueno, después, ¿cuál va a ser la tasa de los costos por día? Y ahí, como dice la definición, como definió arriba, en el caso del capataz 300, los tres obreros 200 y los equipos 500. Bueno, entonces, ¿cuánto es el costo diario de todos estos recursos? Da 1900. Que acá hizo la cuentita, ¿no es cierto? Bueno, pero la actividad dura 60 días. Entonces, ¿cuál va a ser el costo total? Directamente hay que multiplicar y nos va a dar el costo total de la actividad, ¿no es cierto? Pero tenemos algo que lo definió como los materiales como costos fijos. Entonces, le sumamos a nuestro costo total de los recursos a los costos fijos. Y ahí se ve claramente la diferencia entre cuáles son los costos de recursos, los recursos, y qué es lo que no se considera costo de asignación de recursos, digamos, como en el caso este de los materiales. ¿Por qué? Porque acá dice que no son recursos los materiales, entonces se lo considera parte de los costos, pero de los costos fijos, no de los costos asignados a recursos. Eh, a ver, sí, dije bien. Entonces, no sé si les mareé todo o si alguien alguna vez vio algo de esta parte en alguna otra carrera o algo. Eh, Algo contable. Como les digo, no es una exigencia, pero traté de que más o menos se entienda y lo que quiero que quede claro qué es recurso y qué no es recurso, digamos. Y a su vez se desprende de qué es recurso y qué no es recurso, qué se va a asociar o sea, qué tipo de costo se va a asociar a cada cosa, ¿no es cierto? Lo mismo después volvemos a reiterar todo esto de los recursos cuando asignamos a las tareas. Como les había dicho, yo les muestro todo desde Microsoft Project, pero lo pueden aplicar a cualquier otro software y ahí se ve otra vez la asignación esta vez.